Bienvenidos a este nuevo video. Lo que vamos a tocar un poco son unas definiciones básicas de sistemas de fuerzas. Realmente son cosas que quizás ya intuitivamente empezamos a ver, pero ahora las vamos a formalizar. Bien, vamos a pensar que tenemos un sistema de fuerzas aplicadas sobre un sistema material, sobre un cuerpo cualquiera, donde este cuerpo vamos a decir que tiene un modelo de cuerpo rígido. Este sistema material es un cuerpo rígido. ¿Qué significa eso? Nada, que si yo tuviera, por ejemplo, este punto aquí arriba y este punto aquí abajo, si yo le aplico un sistema de fuerzas, momentos, etc., el cuerpo no se va a deformar. Por ende, la distancia relativa entre este punto y este punto siempre se va a mantener constante. Bien, ahora vamos a aplicar una fuerza F. Vamos a pensar que este sistema material está sometido a una fuerza F, y esa fuerza F yo la puedo escribir como un vector en función de sus componentes en el eje Y, en el eje J y en el eje K, o el eje X, Y, Z, como quieran verlo. Esa fuerza además tiene una línea de acción que vamos a llamar alfa, que es la línea que pasa a través del vector. Y adicionalmente, yo puedo escribir el versor asociado a este vector F, que va a ser E sub F, o lo vamos a llamar E sub F, con el acento circunflejo. Entonces yo puedo calcular el vector F como su módulo multiplicado por el versor de su dirección, y despejando aquí yo pudiera obtener que la dirección del versor de la fuerza lo puedo obtener sencillamente dividiendo el vector entre su módulo. Ahora, vamos a pensar que queremos obtener el momento de una fuerza respecto a un punto. Por ejemplo, yo pudiera querer el momento que genera esta fuerza F sobre el punto O. No tiene por qué haber sido el punto O, puede haber sido cualquier punto del sistema de referencia o incluso un punto dentro del mismo cuerpo. Pero sencillamente se tomó el punto O como referencia. Entonces, una cosa que ya sabemos es que el momento respecto al punto O se calcula como un vector posición producto cruz un vector F, un vector de fuerza. Yo puedo definir entonces que si yo quiero el momento en este punto, pues definir un vector posición que vaya desde este punto hacia, por ejemplo, un punto Q que se encuentra ubicado en el inicio de la fuerza F. Entonces, el producto cruz del vector OQ cruz F me daría como resultado el momento de la fuerza F aplicada en el punto O. Sin embargo, ustedes podrían decirme, bueno, pero yo pudiera haber sacado ese mismo momento en un punto P ubicado al final de la fuerza, porque nadie me está diciendo dónde está aplicada exactamente esa fuerza, solo pareciera que la fuerza empuja en este punto P. Entonces, en efecto, pudiéramos haber sacado el momento con respecto al punto O como el vector OP cruz el vector F. Pero ahora vamos a ver qué sucede ahí. Si yo agarro el vector OP y el vector OQ, yo veo que entre ellos hay un vector QP que va en la misma dirección que F y en el mismo sentido inclusive. Y entonces si yo, por ejemplo, escribo el momento respecto a O como el vector OP cruz el vector F, cruz el vector de la fuerza, entonces con este diagrama yo puedo observar que el vector OP no es más que la suma de OQ más QP, es la suma de estos dos vectores. Si yo sustituyo eso acá, obtengo sencillamente esta suma cruz F. Pero adicionalmente el producto cruz es distributivo, entonces yo puedo aplicar la distributiva de estas dos sumas y obtengo el siguiente resultado, donde el momento respecto a O lo puedo obtener como el vector OQ, este que está acá, cruz F, que fíjense que es lo que ya habíamos dicho anteriormente que significaba el momento respecto a O, o una de las dos formas que habíamos obtenido, más un vector QP cruz F. Pero este vector QP tiene una particularidad, que miren que ese vector es completamente paralelo a F. Va en la misma dirección que F. Por lo tanto, QP cruz F vale 0. Eso dice que, en efecto, el momento respecto a un punto O se puede escribir de ambas maneras. Yo pude haber escogido, si yo quiero sacar el momento respecto a O, el punto Q, o lo pude haber obtenido con el punto P. E incluso pude haber tomado cualquier otro punto a lo largo de esta línea y hubiera pasado exactamente lo mismo a lo largo de la línea de acción alfa. Ahora, aquí será una definición importante. El momento m sub 0
como vector es un vector fijo que depende del punto O, respecto al cual se calcula. El momento es un vector que está aplicado sobre este punto y depende de este punto, de su punto de aplicación. Ahora, vamos a hablar brevemente del principio de transmisibilidad de una fuerza. Ahorita, cuando sacamos los momentos, lo que vimos fue que yo podía haber agarrado momentos, para sacar el momento respecto a O, yo pude haber sacado la distancia R respecto al punto Q, respecto al punto P, o incluso pude haber obtenido otro punto que pertenezca a esta recta. Eso lo quiere decir acá, que tanto P como Q pertenecen a la línea alfa. Una fuerza puede considerarse como deslizante sobre su línea de acción alfa si es aplicada sobre un cuerpo rígido. ¿Por qué? En principio, esta fuerza yo la pude haber puesto aquí abajo y no hubiera hecho ninguna diferencia a efectos de los momentos que ella genera. También la pude haber puesto aquí arriba y los momentos que genera hubieran sido los mismos, porque yo pude haber escrito esta P aquí arriba y esta Q aquí abajo, y la suma de vectores que vimos anteriormente hubiera dado exactamente el mismo resultado. El momento va a valer lo mismo, indistintamente de si la fuerza F está aquí, aquí o aquí abajo. También, ¿por qué tiene que ser un cuerpo rígido? Bueno, porque como el cuerpo es rígido, no hay deformación, y como no hay deformación, no existe un efecto local de la fuerza F sobre el cuerpo, no existe una deformación. Eso significa que yo pude aplicar esta fuerza en cualquier punto del cuerpo y realmente a efectos únicamente de la fuerza no genera ningún efecto diferente. La condición es que si yo hubiera puesto esta fuerza aquí al lado, quizás a efectos de las fuerzas es igual, pero a efectos de los momentos no, porque el momento respecto a este punto de esta fuerza, de una fuerza ubicada aquí a lo largo donde estoy señalando, no es lo mismo que el momento de esta fuerza aplicada aquí. Bien, por ahora voy a tratar de hacer este tema en varios videos para que no quede tan condensado un video tan denso.